en la constituyente, todos, Nicolás Maduro, todos los que estoy viendo aquí, ahí están, todos representantes de esa corriente revolucionaria. Ellos les tocó ser los sepultureros por mandato nuestro, sepultureros del pacto de Punto Fijo y parteros de la nueva república. Ahora les decía que la comisión legislativa que preside este muchacho Luis Miquilena, ustedes saben, esa comisión tendrá que hacer varias leyes y yo sé que ya están trabajando en una intensa, como llaman, agenda legislativa. Yo pido 2 leyes de emergencia, o 3 más bien. Una ley especial de emergencia que prepare las nuevas leyes que vienen, una ley especial de emergencia para los niños. Pido que se le dé prioridad a una ley especial de emergencia muy concreta, muy sencillita, pero que obligue a todos a atender el problema de los niños. Pido una ley especial, urgente, para poner orden en el despelote de la propiedad de la tierra que está por todas partes impidiendo el desarrollo. Según lo manda la nueva Constitución, nosotros no vamos a permitir, y necesitamos la ley para ello, que continúen tantos latifundios, tanta tierra abandonada, improductiva, baldía, sin ningún plan de desarrollo, millones de hectáreas por allá en los valles y en los llanos, en manos de poca gente que no la trabaja, que ni vive ahí. Y mientras tanto tenemos a millones de compatriotas muriendo, enterrados por el lodo, por el barro y por la piedra en las quebradas de los cerros de Venezuela. Eso no se puede permitir. Tenemos que redistribuir la tierra. Igualmente, esta comisión legislativa pido que acelere una ley especial para la vivienda, porque este año tenemos que hacer unas 100.000 viviendas en todo el país a precios bajos y viviendas dignas para el pueblo, para la clase media, para los sectores populares. Pero cuántas trabas administrativas, cuánta anarquía, cuánta anarquía. Ustedes ni siquiera se imaginan el desastre que son las leyes vigentes y los procedimientos vigentes. Fueron hechos para amarrar las cosas, fueron hechos para repartirse las tajadas, fueron hechos para que se enriquecieran unos pocos utilizando los dineros del pueblo. Tenemos que echar a la basura tanta ley que no sirve y hacer urgentemente nuevas leyes revolucionarias, nuevas leyes que nos permitan darle realidad y vigencia a la mejor constitución del continente americano, que es la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vean ustedes cómo la batalla política nos seguirá exigiendo unión, fuerza, coordinación, liderazgo, trabajo, gobernaciones, alcaldías, Asamblea Nacional, consejos municipales. Tenemos que seguir avanzando y ocupando espacios revolucionarios. No podemos parar la ofensiva. No podemos permitir que se nos enfríe el guarapo, que se nos enfríe el ataque, que se nos enfríe la marcha, no. Como un buen ejército
cuando obtiene un territorio, continúa avanzando hasta que llega al corazón mismo del enemigo, del adversario. Yo llamo a que sigamos avanzando de manera implacable por todos lados hasta que lleguemos a la profundidad del territorio y ocupemos los espacios en un modelo amplio, democrático, revolucionario, verdadero. Además del combate político, hay, compatriotas, necesidad también de profundizar las luchas sociales, de profundizar la organización social, que no es la misma. Óiganme bien, la organización social no puede ser confundida con la organización política. Son dos cosas muy distintas. Las organizaciones políticas deben estar al servicio de la organización social. Los partidos políticos deben subordinarse a la organización social. Cuando yo hablo de organización social, estoy refiriéndome a la necesidad de que rearticulemos la sociedad como se hace una red para pescar, porque la red está rota por todas partes. El pueblo fue sometido a una acción de división y de fragmentación por muchos años, y entonces tenemos, por ejemplo, la urgencia de reorganizar, de reagrupar, de reunir como en una sola red, por ejemplo, a los trabajadores venezolanos. La clase obrera venezolana tiene que reagruparse, tiene que reunirse bajo verdaderos liderazgos transformadores. Tenemos que salir definitivamente del viejo sindicalismo corrupto, y para ello la Asamblea Constituyente dictó el último día de su existencia una medida histórica, ¿o no fue así? Elecciones por la base, para que los trabajadores elijan sindicatos verdaderamente democráticos. Por ejemplo, por ahí andan los adecos. Los adecos, ¿les suena esa palabra a ustedes? Así, remotamente. Yo creo que ya no son los adecos. Yo creo que son los fantasmas que quedan de eso que se llamó Acción Democrática, pero que andan por allí todavía como fantasmas. Están amenazando ahora con una huelga petrolera, dígame ustedes, porque están tratando de manipular a los sectores, a los trabajadores de la empresa petrolera. No van a poder hacerlo, pero andan tratando de engañar. Ellos, que durante tanto tiempo traicionaron a la clase obrera, ahora pretenden hacerle al gobierno exigencias que nunca le hicieron a los gobiernos corruptos anteriores, aliados de ellos, los gobiernos adecos fundamentalmente. Sencillamente, los trabajadores venezolanos saben que nosotros estamos y estaremos siempre impulsando sus reivindicaciones, pero no podemos de un día para otro cumplir con todas sus necesidades. Esto debe ser un proceso paulatino. Ahora, bien bueno que la Asamblea Constituyente ordenó elecciones sindicales, porque la CTV hay que demolerla, y tienen que demolerla los trabajadores.
eligiendo nuevos líderes sindicales, verdaderos revolucionarios, la clase obrera. Yo llamo a la clase obrera venezolana a reorganizarse, a reivindicarse consigo misma y con el inmenso papel que siempre ha jugado en la historia la clase obrera venezolana, la verdadera clase obrera, revolucionaria, popular y bolivariana, unida al pueblo y en función del proyecto revolucionario. A eso me refiero cuando hablo de la necesidad de la organización social, más allá de las organizaciones políticas. El polo patriótico, por ejemplo, debe ponerse a disposición de la clase obrera, sin aspiraciones partidistas, que si este partido tiene más que el otro. No. Eso no es así. Es la clase obrera unida. Vamos a liderizarla y a impulsarla en todo el país, en todas las fábricas, en todas las empresas, que la clase obrera venezolana de nuevo le ronquen los motores, y esos motores tienen que ser motores revolucionarios, tienen que ser motores bolivarianos. Cuando hablo de la organización social, no solo me refiero a la clase obrera, también me refiero al movimiento estudiantil venezolano, a los estudiantes universitarios. Los llamo a la unión y a la lucha. No hay mejor época de la vida para darlo todo: los sueños, la creatividad, el amor, el desprendimiento y la fuerza, que la época de la juventud universitaria. Igualmente hay que llamar a la reunificación de los estudiantes de secundaria de todos los liceos del país, a que se unan, a que busquen verdaderos líderes, a que no se dejen llevar por intereses partidistas, sino que de verdad luchen por las reivindicaciones de la juventud estudiantil venezolana y de toda la juventud venezolana. Pero qué mejor que los estudiantes con su antorcha y con su sueño, como cantaba Ali Primera: que vivan los estudiantes, porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Estudiantes de Venezuela, vamos a unirnos. Yo me ofrezco para ayudar. Tenemos nosotros que ofrecernos para ayudar, para convocarlos. Fíjense que hace apenas unos días el ministro de Educación, ese buen revolucionario que es el doctor Héctor Navarro, como todos los ministros del gabinete, por primera vez un ministro de Educación entró al liceo que está al lado de Miraflores, el Fermín Toro, y me dijo, por cierto, que ellos llegaron, él y la comisión, a las 8 de la mañana. Y estaban los estudiantes solos, en los pasillos, en la calle. No había llegado ni el director y había llegado ningún profesor. Ordené de inmediato destituir al director y a todos los directores de ese liceo. Porque precisamente esos son los restos de la Cuarta República que tenemos que combatir por todas partes. Un profesor, un maestro que no vaya a trabajar
o que vaya tarde a trabajar es un irresponsable, es un corrupto y hay que echarlo porque no sirve para ser maestro, para ser profesor. Claro, no hay maestros, no hay profesores, llegan a la hora que quieren, el director no llega. ¿Qué hacen los muchachos? Se van a la calle, no ven clases, hacen una manifestación, comienzan a tirar piedras porque no tienen líderes. Vamos por ellos, líderes y lideresas. Vamos a reunificar al movimiento estudiantil venezolano para reivindicarlo con su sueño, con su grandeza, con su esperanza, con su historia. Si alguna juventud es grande ante la historia, es precisamente la juventud venezolana. Si no, recordemos la batalla de la Victoria el 12 de febrero de 1814. Cuando hablo de la reunificación social, también me estoy refiriendo, por ejemplo, a los campesinos venezolanos. Reunificación de los campesinos. Ahí también hay mucha tela que cortar. Los campesinos de toda Venezuela tenemos que unirnos para las luchas por la tierra, para las luchas por el desarrollo, para las luchas por el crédito a tiempo y para las luchas por el proyecto común que se llama la Venezuela bolivariana, la Venezuela revolucionaria. A eso me refiero cuando hablo de la necesidad de profundizar y de consolidar la organización del movimiento popular. Esto es mucho más importante que las organizaciones políticas del polo patriótico. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Que continúen tantos latifundios, tanta tierra abandonada, improductiva, baldía, sin ningún plan de desarrollo, millones de hectáreas por allá en los valles y en los llanos, en manos de poca gente que no la trabaja, que ni vive ahí. Y mientras tanto tenemos a millones de compatriotas muriendo, enterrados por el lodo, por el barro y por la piedra en las quebradas de los cerros de Venezuela. Eso no se puede permitir. Tenemos que redistribuir la tierra. En la constituyente, todos, Nicolás Maduro, todos los que estoy viendo aquí, ahí están. Todos representantes de esa corriente revolucionaria. Ellos les tocó ser los sepultureros por mandato nuestro, sepultureros del pacto de Punto Fijo y parteros de la nueva república. Ahora les decía que la comisión legislativa que preside, igualmente esta comisión legislativa, pido que acelere una ley especial para la vivienda, porque este año tenemos que hacer unas 100.000 viviendas en todo el país a precios bajos y viviendas dignas para el pueblo, para la clase media, para los sectores populares. Pero cuántas trabas administrativas, cuánta anarquía, cuánta anarquía. Ustedes ni siquiera se imaginan el desafío. Pido que se le dé prioridad a una ley especial de emergencia muy concreta, muy sencillita, pero que obligue a todos a atender el problema de los niños. Pido una ley especial, urgente, para poner orden
en el despelote de la propiedad de la tierra que está por todas partes impidiendo el desarrollo. Según lo manda la nueva Constitución, nosotros no vamos a permitir, y necesitamos la ley para ello. De este muchacho Luis Miquilena, ustedes saben, esa comisión tendrá que hacer varias leyes, y yo sé que ya están trabajando en una intensa, como llaman, agenda legislativa. Yo pido 2 leyes de emergencia, o 3 más bien. Una ley especial de emergencia que prepare las nuevas leyes que vienen, una ley especial de emergencia para los niños.